saludo a todos. El capitán Alonso de León fue el primer historiador, primer cronista, primer estudioso de los orígenes de Nuevo León. Saber sus ideas, conocer la forma de sus observaciones, sus comentarios sobre los primeros pobladores de Nuevo León, nos da una idea de cómo se fue formando este gran estado. El día de hoy veremos cómo llega a Nuevo León, la forma en que participa en la guerra viva contra los indios que no aceptaban la llegada del conquistador, y además los tiempos definitivos en que la ganadería y la minería se apoderan de esta parte de México y la hacen próspera, grande y provechosa para todos. Bienvenidos, estamos en las páginas del libro de Nuevo León. El capitán Alonso de León es la figura clave para poder entender el Nuevo León del siglo XVII. Entre el 1601 y el año de 1700. En ese siglo, Nuevo León toma la categoría de lugar principal para la colonización y descubrimiento del noreste de México. Surge en ese tiempo el estado de Texas, la provincia de Coahuila, Tamaulipas la Antigua, y así se va formando todo un universo distinto que más adelante le daría fuerza económica, política y social a Nuevo León. Los tres acontecimientos más importantes que marcan a Nuevo León como un estado fuerte y decisivo hacia un gran desarrollo son la superación de las inundaciones de 1612 y 1636, la llegada de la ganadería trashumante en 1635 y el descubrimiento de las minas de La Iguana y de Boca de Leones en Villa Aldama al final del siglo XVII. En todos estos acontecimientos hay una persona que estudia a los actores, las causas y las formas en que se logra este desarrollo. Se trata justamente del capitán Alonso de León, criollo, nacido en México en 1606, con una gran formación académica que nos demuestra lo importante de los estudios en la formación de un hombre. Había ya estudiado latinidad, retórica y filosofía en el Colegio de San Ildefonso en México, y venía de la provincia de Jilotepec, de Huichapan, el lugar de donde provenían los ganaderos trashumantes que hicieron un gran emporio ganadero en Nuevo León. Ya para el año de 1626 estaba funcionando el convento de San Andrés, después llamado convento de San Francisco. También en ese año existía ya la parroquia de Monterrey, actualmente catedral, y había llegado a Nuevo León don Martín de Zavala, el gobernador que duraría 38 años y quien pretendió cambiarle nombre a esta ciudad poniéndole Cerralbo, lo que la población no aceptó, y entonces se va hasta Cerralbo a fundar una villa, y también Cadereyta, por la misma región, que le dan forma ya a lo que sería el estado de Nuevo León. Cerralbo entonces marca un poco el camino de lo que sería el futuro del estado, la minería. En la Sierra de Papagayos se encontraban algunos yacimientos de plata, hierro y zinc. Hasta ahí conocemos la fuerza de Zavala, que ordenó también la formación de un nuevo municipio, de una nueva villa,
la villa de San Juan Bautista de Cadereyta, en el año de 1629. Ahí, en Cadereyta, habría de escribirse la historia de este gran personaje, el capitán Alonso de León. En 1635 llega a Nuevo León, procedente de Huichapan de León, Antonio Leal. Venía con miles de ovejas, haciendo común el oficio español de la ganadería trashumante. Había que caminar leguas y leguas, formar ganado, y ahí empezaría la industria de la lana, de la ropa, de aquello, de las pieles, las tenerías, que vendría más adelante a ser el sustento principal de Nuevo León en el siglo XVII. Pero no venía solo, venía con su familia, y entre sus familiares, sus seres más cercanos, se encontraba su yerno, Alonso de León, que había casado con una de las hijas de Antonio Leal y que llegaba justamente al centro de Cadereyta. Ahí se establecería como procurador del municipio, nombrado desde España junto con Leal para poder colonizar, poblar, evangelizar y sobre todo cuidar esa región nueva de Nuevo León. Más adelante pasa a un cerrito llamado El Cofre, en donde se le permiten 3 caballerías para crear ganado y para empezar su vida como poblador de Cadereyta. En ese momento la guerra viva era tan fuerte que se requerían soldados. Había que pedir la observación y la inteligencia de los más preparados para poder soportar las constantes incursiones de los indios, guachichiles, tepehuanes, borrados, de muy distintas etnias que no aceptaban la llegada del conquistador. Ya para entonces la industria de la ganadería daba sus primeros frutos y eran más las ovejas que venían y transitaban por el estado, y también aprovechaban el suelo, el pasto, y empezaba también a hacerse una serie de haciendas que finalmente se convertirían en los municipios de Nuevo León. Empieza también la colonización del sur. Se va hasta el río Blanco y ahí se fundan otras villas, otros municipios. Pero Alonso de León rápidamente asciende de soldado a capitán, y lo vemos en el año de 1642 ya dentro de la compañía de Bernardo García de Sepúlveda como un jefe militar, y además por sus conocimientos es nombrado justicia mayor. Pero en todos esos actos en donde él tomó nota, empezaba a escribirse la historia del Estado, de manera tangible, de manera escrita, con libros, con datos, con fechas y citas. Ahí empezaba la primera crónica del Estado, en donde se señalaba lo que pasaba y que nos serviría de base para entender cómo fue creciendo esta parte de México que hoy llamamos Nuevo León. Su labor como pacificador de las etnias rebeldes de aquel tiempo fue muy importante. Luchó ferozmente contra aquel cacique llamado Cabrito, que hizo una fuerte refriega para poderlo dominar, y que fue algo que puso fin a la guerra viva en la región de Cadereyta. Desde ahí, desde esa antigua villa de San Juan Bautista de Cadereyta, sale a Tamaulipas, la antigua, llega hasta el Golfo de México,
hasta Tampico, de donde trae grandes cargas de camarón para enfrentar las difíciles hambrunas de aquel tiempo. Descubre las salinas de San Lorenzo, recorre todo el Golfo hasta la Luisiana, sabiendo que había algunos grupos de franceses por aquellos lares. Hace el descubrimiento de lo que es hoy Corpus Christi, Texas, toda la bahía de Galveston, todo lo que más adelante sería la frontera con Estados Unidos y el estado de Texas. Lo más interesante es que en todas esas travesías escribió todo lo que veía. Fue un narrador preciso de todo lo que los indios y los grupos de los naturales tuvieron que enfrentar. Fue el primer antropólogo que hubo en el estado, profundo, observador, acucioso, sobre todo de las costumbres, de todo lo que comían, de la forma en que vestían, cómo se defendían de las inclemencias del tiempo. Leer a Alonso de León es descubrir los orígenes de Nuevo León. De ahí que, además de su gran labor como pacificador y militar, se le tome en cuenta como el primer cronista que hizo de manera científica narraciones sobre todo aquello que le tocó vivir. También es importante comprobar la forma en que educó a sus hijos, que fue a España, los convirtió finalmente en colonizadores de otras tierras, ayudó a la corona española, y esa era un poco la visión de un hombre instruido que para su tiempo fue un verdadero adelantado y nos deja el ejemplo del estudio constante, la observación y la comunicación directa con los naturales para escribir la historia del lugar. Sabemos por Alonso de León, nuestro cronista, nuestro primer cronista, que las tribus que poblaban estas tierras en el siglo XVII eran tribus nómadas, eran tribus guerreras. Él habla que se asustaba mucho que las tribus no tenían religión. Es algo que, una característica fuera de este mundo. Hablaba de que son indios flecheros. Nos imaginamos en muchas pequeñas tribus que vivían pues de lo que iban cazando, lo que iban comiendo. Estas tribus, la verdad es se conoce muy poco porque ni siquiera los aztecas llegaban a influenciar a esta área, y a todos les pusieron el nombre de Chichimeca, que el nombre náhuatl quiere decir hombre perro. Imagínense cómo verían a estas tribus la gente del centro para que nos dijeran hombres perros. Debe de haber algunos, hemos encontrado unos asentamientos donde tienen algo de agricultura, pero en realidad sí eran gente que se tenía que mover mucho por lo mismo de las características del terreno, por las heladas, por las secas, por los calores. Entonces esos movimientos hacían que la gente, las tribus se movieran en pequeños grupos. Estos grupos eran dominados por caciques. Normalmente el cacique era la persona más fuerte, la más guerrera, y estos dominaban ciertas zonas. Sabemos los grupos más fuertes, si nos ubicamos en el área metropolitana de Monterrey, al norte estaban los alazapas, hacia el sur estaban los huachichiles, teníamos los coahuiltecos al poniente, que luego le dieron nombre al estado, y los borrados al oriente, que es aquí donde estamos, para Cadereyta y lo que ahora es la salida hacia Tampico. Las costumbres de ellos eran estar semidesnudos, así es como lo cuenta. Marcaban ahí su territorio por donde iban dominando, y cada uno además de sus costumbres se identificaban mucho por cómo se tatuaban o pintaban. Esto lo hacían para poderse distinguir en las guerras, y por eso hay algunos asentamientos que se les dice ya sea los borrados, porque se borraban la cara, los
los rayados o los pelones, los que se rapaban los rojos porque no se pintaban de rojo. Fue también el fundador de Montemorelos. Le tocó recorrer toda la región de San Mateo del Pilón, llamada así por él mismo, recordando su origen de San Mateo Huichapan, en la antigua provincia de Jilotepec, en el centro del país. Desde entonces se recuerda esa lealtad a los orígenes que de León siempre en sus escritos citaba, el tomar en cuenta la forma original en que veía los lugares y ahí fundaba las nuevas villas y ciudades que más adelante hoy conocemos. Es importante ubicar a Cadereyta dentro de la región citrícola del Valle del Pilón, del río San Juan, al sureste de la zona metropolitana de Monterrey, encontrando la zona agrícola que se conecta con Linares y Guadalahuises. Era finalmente la misma ruta de las ovejas que hace más de 300 años llegó desde el centro del país. Así Alonso de León, además de defender fieramente a Nuevo León, a nuestra gente, descubrió y abrió caminos que han sido historia que hoy recordamos. Las naciones chichimecas, como platicábamos, pues era un concepto que se manejaba desde el Valle de México, donde toda la parte norte, las diferentes naciones, todas las unieron y dijeron, bueno, esta es la nación chichimeca. Pero en realidad aquí en el noreste, pues había muchos grupos pequeños. Estos grupos también tenían su propio dialecto, cada uno de ellos, a como se fueron formando, tenían sus propios dialectos. Eran tantos los dialectos que inclusive un fraile nos escribe y dice que en un mismo asentamiento se hablaban más de 2 lenguas, y estas lenguas eran tan diferentes que no se entendían entre un vecino y otro. Y si hablamos de que estos asentamientos en algunos casos eran solamente de 15 a 18 chocitas hechas ahí de palos, pues ya se imaginarán ahí el problema que se manejaban entre ellos para comunicarse. Yo lo que creo es de que con lo accidentado de todos esos terrenos y como no había mucha comunicación con el resto de las diferentes tribus, pues estos pequeños grupitos se las arreglaron para sobrevivir y se olvidaron un poco del pasado, y al olvidarse del pasado tuvieron menos oportunidades de desarrollarse y poder ser más civilizados. Durante toda la historia de Alonso de León, de su biografía, podemos ver que era un hombre de una gran formación académica. Estudió muchos años. Se formó en México en escuelas universitarias, y cuando llega a Nuevo León a hacer su función como militar, tiene una característica que le abrió las puertas de la historia: su capacidad de observación y su habilidad para poder escribir y para poder relatar y contar todo aquello que vivía. Además de valiente, de inteligente, tuvo una característica muy particular: la característica de retener todo aquello que vivía en sus viajes y dejarlos por escrito, dejarlos detallados punto por punto, y gracias a él sabemos quién fundó Nuevo León,
Gracias a él sabemos cómo fue el primer día en que Diego de Montemayor llegó a Monterrey. A él le contaron los viejos de su tiempo, le contaron las personas que él conoció, platicó con ellos, observó a cada una de las personas y escribió la historia de esas personas, las dejó por escrito y gracias a sus escritos hoy sabemos cuál fue el origen de Nuevo León. La palabra origen quiere decir, según nos decía Alonso de León, el primer momento en que nace una ciudad, el primer momento en que nace un pueblo. Alonso de León entonces nos enseña que es muy importante observar, que es muy importante entender las características de cada una de las personas. Y al entenderlas, sabemos cómo se desarrolla un lugar determinado. Es el primer cronista que va narrando con cuidado cada una de las partes de una historia, en este caso de Nuevo León. Siempre será interesante buscar, leer, encontrar lo que en algún día escribió este personaje, el capitán Alonso de León, que también es el nombre de la escuela de ustedes. Alonso de León, poblador visionario y cronista, de su tiempo la historia escribió y fue actor de episodios heroicos que lucieron ilustre valor. Alonso de León, capitán y cronista del tiempo español. Nuestra escuela rendir homenaje, también lo tributa Chávez. La historia de este personaje nos enseña también la habilidad que se debe tener de combinar en el mismo momento varias circunstancias. La oportunidad de hacer algo nuevo, de introducir talento, convicción y seguridad para lograr los objetivos que se planean. En aquellos casos era la pacificación, pero sobre todo la población de un nuevo estado. Lo logró así con talento el capitán Alonso de León. Llegamos al final. Agradecemos las atenciones de la Escuela Secundaria número 1 Capitán Alonso de León en Guadalupe, Nuevo León. En la producción, Pati Acosta, Alberto Hidrogo en la cámara, Mario Treviño y Everardo Albizu en la postproducción. León Regio se despide con la satisfacción y el orgullo de ser de Nuevo León. Por hoy es suficiente.